tenemos también la palabra profética más segura. O sea, nosotros tuvimos esta gran experiencia, pero tenemos algo más seguro, dice. Tenemos la palabra profética, o sea, tenemos el pronóstico, pudiéramos decir, más seguro. Entonces, dice, ustedes lo que más les conviene, dice, es que estén atentos a este pronóstico más seguro, como dice, tenemos la palabra profética más segura. Si pensamos en el 2015 y lo que se va a cumplir, deberíamos pues de tomar, hablando desde un punto de vista cristiano, más que lo que dice un profeta o lo que dice un pastor, o lo que dice un apóstol, o lo que dice cualquier persona que aún ocupe las escrituras, debemos estar atentos a la palabra profética más segura. En primer lugar, se refiere, la palabra profética más segura se refiere no a la palabra de algún profeta X, Y o Z. Ahora, nos explicaba, pastor, que el apóstol Pedro ahí tuvo una experiencia, digamos, bastante grande, una experiencia, digamos, sobrenatural, ¿verdad? Pero no se dejó guiar solamente por eso, sino que lo deja ahí como que tenemos algo más seguro, ¿verdad? Que es la palabra profética. Y acerca de eso, pues, podría venir la pregunta, ¿de qué se trata eso, pastor? ¿La palabra de Dios va a ser alguna voz que yo oiga de repente dormido o despierto, o algo que se me va a aparecer? ¿O cómo es la palabra de Dios y cómo la debo de escuchar para dejarme guiar por eso? Bueno, tú justamente lo acabas de decir bien, ¿verdad? Porque cuando dice tenemos la palabra profética más segura, entonces es lo que está haciendo una comparación, ¿verdad? Entonces, ¿con qué está comparando Pedro la palabra profética? Que dice que es más segura. Bueno, lo está comparando con la experiencia que él acaba de tener, de vivir. Entonces él dice, más que mi experiencia o más que nuestra experiencia, aunque fue real y fue grandiosa, pero comparado con la experiencia tenemos algo más seguro, ¿verdad? Entonces, yo oí la voz cabal detrás de la pared, pudiera decir alguien, ¿verdad? Entonces, pero el problema de las experiencias es que las experiencias es algo muy subjetivo, ¿verdad? Es algo muy personal y entonces al ser subjetivo, una experiencia no podemos, lo que Pedro está diciendo es no podemos guiarnos por experiencia. Y entonces lo que Pedro está diciendo, no podemos guiar nuestras vidas, no podemos fiarnos, no podemos confiar en la experiencia que alguna persona haya tenido, aunque sea, bueno, el que esté escribiendo la carta es el apóstol Pedro, no era cualquiera. Y él mismo nos está diciendo por la palabra, dice que no podemos confiarnos totalmente de las experiencias, por eso Dios nos ha dado algo más seguro. Son las Sagradas Escrituras, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Por eso Dios se tardó cerca de 1500, 1600 años en escribirnos la Biblia, y nosotros en este tiempo somos más responsables y somos privilegiados de tener la Biblia completa. En tiempos antiguos, antes de la venida de Cristo, solo se tenía, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Desde el siglo II hasta la fecha, tenemos la bendición y el privilegio de tener la palabra profética más segura. Y entonces lo que dice, lo que debemos hacer, dice, es estar atentos, o sea, debemos de poner toda nuestra atención a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿verdad? Dijéramos, cualquier método que tú ocupes, ¿verdad? Dijéramos, para acercarte a las Escrituras, va a ser inútil si tú no confías en las Escrituras. Pero la Biblia en sí no es una sugerencia, no es un consejo. La Biblia es la palabra de Dios, y entonces, por ser la palabra de Dios, la palabra del Rey del cielo, entonces es un mandato, es una orden, es una ordenanza, entonces, que debe de ser cumplida, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra
no pasará. O sea, los cielos pueden moverse, imagínate. La tierra puede moverse, pero no la palabra de Dios. Y él dijo además que no iban a pasar, no iba a pasar todas las cosas hasta que cada coma, cada tilde de las escrituras, de la palabra de Dios, se iba a cumplir. Entonces, eso es lo primero, Fran, que necesitamos confiar en la Biblia como la palabra de Dios tal cual es, ¿verdad? Exacto. Y confiando en la palabra de Dios, pastor, habrá entonces en un proceso o de alguna manera puedo yo colaborar para que se vayan cumpliendo las cosas. Bueno, aquí venimos ya, dijéramos, al ámbito humano, ¿verdad? Al ámbito humano, donde a veces pues nos confundimos. Y dijéramos, debemos de hacer una comparación entre Dios y el diablo, dijéramos, ¿verdad? O las personas, X personas, personas poderosas que en un momento dado pueden intervenir, ¿verdad? Y uno decir, es que por fulano no me dieron el trabajo, es que por fulano fue que no quedé, ¿verdad? De candidato, iba de candidato y ya todo estaba hecho para que yo fuera el elegido, pero tal persona o tal circunstancia o tal situación ocurrió. En el ámbito, dijéramos, evangélico, es muy común echarle la culpa al diablo, ¿verdad? Es decir, es que el diablo se está metiendo aquí, es que el diablo es el que... Entonces, una cosa aquí, volvemos al punto, es de que debemos entender que Dios es el soberano. El diablo es el príncipe de este siglo, pero el que rige el universo es Dios, según la misma palabra de Dios, según las escrituras, ¿verdad? Dios es Dios. Entonces, como nos enseña el libro de Job, cuando el diablo quería ir y dañar a Job, porque le tenía envidia a Job, ¿verdad? Porque Job, dijéramos, tenía el favor de Dios, la gracia de Dios, se miraba en la vida de Job, el diablo le tenía envidia, pero el diablo, el libro de Job nos enseña que no pudo hacer nada en contra de Job hasta que Dios le permitió. Le dio permiso. Le dio permiso. Y es lo que Jesús dijo, no caen dos pajaritos en tierra que se venden en el mercado sin el consentimiento de mi Padre que está en los cielos. O sea, todo lo que ocurre bajo el consentimiento de Dios. Entonces, por eso Job dice en el capítulo 2 del libro de Job, en el versículo 10 dice, no recibiré el bien de Dios y no recibiré el mal de Dios también. Entonces, nosotros debemos de recibir todas las cosas que vienen a nuestras vidas, o sea, todo lo que nos va a ocurrir en el 2015 que estamos iniciando, desde una perspectiva cristiana, debemos de recibirlo de la mano de Dios, aunque sean cosas que parezcan malas o cosas que realmente son malas en sí mismas y que vienen a nuestras vidas, a nuestra familia. La Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos de recibirlas de la mano de Dios, sean buenas o sean malas, tal como Job lo recibió. Job era próspero, pero le vinieron grandes calamidades. Exacto. Le vinieron tragedias, perdió lo que tenía, sus hijos se murieron en diferentes circunstancias y sabemos que el diablo estaba detrás, pero Job dice que sobre todas las circunstancias que ocurrieron, el viento que sopló, los ladrones que vinieron, y detrás de eso estaba el diablo, pero más sobre todas esas cosas estaba Dios, y dice, yo todo esto lo recibo de Dios, dice, el mal que me ha venido lo recibo de Dios. Entonces, todo debemos de recibirlo de la mano de Dios. Bueno, creo que ahí está la parte entonces donde, como bien decía usted al principio, primero hay que confiar, ¿verdad? Hay que poner la fe en la palabra, porque si viene algo malo, creo que ahí rápido cualquiera va a titubear y va a dejar de creer, pero